Menú de tres platos, el podcast que te cuenta la interna de la industria alimentaria, es presentado por Foodtech. Hola, buenos días iba a decir, porque estamos todavía grabando en día. Siempre grabamos una hora distinta, pero ahora es días tardes. Así Claro, como el sketch, buenos días, buenas tardes, así estamos. exactamente. Bienvenidos a un nuevo menú de tres platos, eh, donde solamente vamos a hacer los dos recurrentes, Álvaro y yo. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también con frío a pesar del hermoso sol que hay afuera. Yo Sí, hasta que no sea septiembre no voy a tener calor. está Nunca heladito. más. Sí, Sí. está bien heladito en realidad. Bueno, y aunque estamos los dos, y aunque siempre somos los que como conducimos el programa, esta vez nos vamos a hacer un juego de rol y Álvaro va a ser el entrevistado de este programa, de Muy bien. alguna manera. El tema que vamos a tratar hoy día es súper común en la industria alimentaria, sobre todo en empresas que ya son partes como del comercio a gran escala, ¿cierto? Del retail, sobre todo de empresas que exportan o que incluso están en tiendas de especialidad. Eh, y así como es un tema común, también es un tema como súper temido. Yo aquí debería haber tenido como una música de Halloween, así, Sí, porque vamos a hablar de auditorías, ¿cierto? De lo que son las auditorías en la industria de los alimentos. Y ya, ahora, el concepto de auditoría yo diría que es como conocido, como que todo el mundo le suena, pero mucho más ligado al tema financiero. Ya, como que toda la gente sabe que una auditoría de contador, auditor, etcétera, es como para ver si calzan o no las platas los dentro, números. o los números dentro de una empresa cualquiera. Eh, por lo tanto, lo primero que queremos que veamos es qué es una auditoría en la industria de los alimentos. ¿A qué nos referimos? A ver, la auditoría es un proceso de control que efectuamos en las empresas como para poder validar actividades que se hacen durante el año en el fondo. Ujú. ¿Ya? Vamos a tener en el fondo diversos tipos de auditoría, pero nosotros podemos, la auditoría uno siempre la entiende como una persona externa o de afuera que viene a vigilarnos, ¿ya? Claro. Pero no necesariamente eso, nosotros podemos tener auditorías internas, ¿ya? Y eso es que nosotros nos autocontrolamos, ¿ya? Y lo que Ujú. tenemos que hacer es evaluar en el fondo que los planes, los procedimientos, eh, los registros que estamos llevando cumplen con el objetivo de mantener un proceso de mejora continua dentro de la empresa. Eso es lo que Ujú. estamos buscando con la auditoría. En el fondo, un proceso mediante el cual nos sometemos voluntariamente a un escrutinio en el cual nos van a desarmar toda nuestra realidad y nos van a evaluar mediante el cumplimiento de ciertas normas. Claro. Ahora, sí, yo creo que es importante como dejar en claro que la auditoría no es, como se entiende a veces, una búsqueda de errores. El Ah, auditor no llega a encontrarte cosas malas, no viene con la mala onda, digamos, claro, sino que lo que quiere es comprobar que, como decís tú, que el sistema funciona. claro. En el fondo, lo que tenemos que tener claro ahí es que hay diferentes etapas por las cuales pasa la industria, en las cuales nosotros tenemos diferentes roles, ¿ya? En el pasado, efectivamente, era un sistema un poco más de búsqueda de errores, que era lo que conocíamos habitualmente como una inspección, ¿ya? Cuando venía, no sé, el Ceremi o alguna autoridad sanitaria y venía básicamente a encontrar problemas, a encontrar y buscaba por lugares bien recónditos y buscaba dónde estaba la dificultad o dónde estaba el problema. Las auditorías modernas no buscan ese proceso y buscan más bien una mejora del proceso en su conjunto, ¿ya? La inspección buscaba más el error y la auditoría lo que busca es una visualización global que nos lleve a certificar que esa empresa cumple con ciertos criterios de calidad y de inocuidad que lo hacen seguro para que sus productos estén en el mercado. Ya, se notó mucho que desaparecí. Nada, pasamos Ah, súper viste, bien. bacán. Bueno, Álvaro y yo hemos sido tanto auditores como auditados, así que como que Nuestros roles, claro, de los dos es, lados de la moneda, de es la mesa. como, este va a ser como el programa este, ¿cómo se llamaba? Los secretos del mago, que en el Claro. fondo el mago te podía contar la de las dos partes. Bueno, esa es la idea, en el fondo. Eh,
Ahora, tú como que al principio nombraste que habían distintos tipos de auditoría, ¿cierto? Claro. Que una, por ejemplo, nos dijiste que era la auditoría interna, que en el fondo nos autoevaluamos. Pero ¿qué otro tipo hay? Sí, la auditoría interna que también tiene dos opciones, digamos, ¿ya? O sea, la Ujú. auditoría interna es cuando yo como empresa decido evaluarme yo mismo, ¿ya? Ya, Ahora, si tengo las competencias o tengo los profesionales adecuados dentro de la empresa, lo hago con profesionales dentro de la empresa, ¿ya? Algún jefe ujú, de operaciones, un jefe de calidad, no sé, el gerente general. Alguien tiene que tomar las riendas de esta evaluación y aplicar un checklist. Tenemos que concordar que siempre las auditorías se basan en un documento que ya viene ujú. preestablecido, ¿cierto? Que lo denominamos un checklist. ¿Ya? Claro, Es una lista de chequeo donde vamos a ir con el cumple no cumple, dando las observaciones a cada uno de los puntos. Entonces, si tengo la persona interna, lo hago con esa persona interna. Ahora, hay empresas más chicas donde las competencias no están internamente, ¿ya? claro. O donde no tengo suficiente personal como para que la auditoría sea un poco imparcial, digamos, ¿ya? Ujú. Porque, claro, lo que tratamos de hacer en las empresas siempre es que la auditoría, no sé, pues al área de calidad, no la puede hacer la propia encargada de calidad, porque si no, Claro. eh, Autoevaluarse. no, y es muy difícil que encuentre errores, porque los profesionales estamos trabajando, implementando Ujú. normas con la mejor intención, digamos, no estamos Claro, tratando de hacerlo mal, por lo cual cuando lo hicimos la primera vez, probablemente entendemos que lo hicimos bien, ¿ya? La auditoría justamente es claro. para ratificarnos que está bien hecho, complementarnos en caso que falte algo, o simplemente decirnos ahí que esta cuestión está mal hecha y hay que hacerla de nuevo. Claro. Entonces, si no tengo el personal suficiente o las competencias dentro, yo puedo contratar a una empresa externa o a un profesional externo que nos ayude en este proceso de auditoría interna, ¿ya? O sea, sigue siendo Perfecto. auditoría interna, pero a través de un personal que es externo. Ya. Todo esto entonces la modalidad de auditoría interna. Y la auditoría externa es cuando viene un tercero que no tiene que ver con mi organización, o sea, no es contratado por mí, y viene a evaluarnos, ¿ya? Y esa auditoría externa tiene dos tipos también, que Ujú. puede ser de segunda parte o de tercera parte. La Ya. auditoría de segunda parte es cuando un cliente directo manda a su personal de calidad o a una empresa contratada por ellos Ajá. para evaluarnos, ¿ya? Ya. Y una auditoría de tercera parte, para ponerlo como un ejemplo, si quieren, es, Ya. pues yo tengo una empresa de mermeladas, ¿ya? Y Ujú. hago mermelada de Damasco, con azúcar y lo tradicional. Entonces, como empresa, yo quiero que mi producto sea bueno, entonces voy y audito al productor de Damascos para que me vendan las frutas que corresponden. Entonces yo estoy auditando a la empresa proveedora para que me entregue los productos que yo quiero que me entregue, ¿ya? Y tenga Perfecto. las condiciones mínimas de inocuidad que yo estoy esperando. Eso es una auditoría de segunda parte. Y la auditoría de tercera parte es cuando una empresa externa, ajena a nosotros como proveedores y ajena a nuestro cliente, es la que nos audita, ¿ya? Y ahí existen diferentes casas de certificación que se dedican solo a esto, ¿ya? Entonces, en el fondo, a nosotros nos dicen, mire, usted tiene que tener un certificado HACCP o tiene que tener un certificado de alguna norma más cotota, como, no sé, pues IFS o RC. Ujú. Entonces, tú te contactas con una casa certificadora, o sea, el cliente lo único que hace es decirte, yo quiero que tú tengas este certificado, pero yo no te Perfecto. evalúo. Entonces, consíguete tú una casa certificadora que vaya y te audite bajo ese estándar, ¿ya? O para producción orgánica, por ejemplo, que se requiere tener Claro. auditoría externa, ¿ya? Hay muchas, digamos, hay muchos tipos de auditoría. Entonces, esa es una auditoría de tercera parte. Entonces, que es una casa certificadora acreditada Ah, acredita, eso te iba a decir, ya. internacionalmente y que va y nos evalúa en nuestro proceso productivo. Porque ahí en el fondo lo que tu cliente dice es yo confío en que si tú obtienes este certificado, estás cumpliendo con todo lo que yo quiero que cumplas, digamos. Claro, claro, lo que está diciendo el cliente en el fondo es, o yo no tengo ni los profesionales ni el interés en meterme Ujú. en este proceso, pero sí necesito que tú tengas los criterios mínimos cumplidos.
¿ya? Claro. Y esos criterios mínimos tú los implementas como empresa y después viene otra empresa externa Ujú. y te cobra un servicio de certificación anual, normalmente, Perfecto. y que van y te evalúan anualmente mientras tú mantienes tu proceso de mejora. Y ya que nombraste como el tema de tener o no las capacidades dentro de una empresa, ¿qué perfil profesional o qué tipo de profesional suelen ser auditores de alimentos? ¿Hay alguna profesión en específica o tiene más que ver con cursos que hayas hecho o a Es lo que te que, dedicas? sí, o sea, yo creo que, claro, estamos todos relacionados al área de alimentos Mm, más cerca o más lejos, digamos, claro. pero que ingeniero de alimentos, ingeniero agrónomo, médico Mm. veterinario, técnico agrícola me ha tocado alguna Técnicos vez. agrícolas, sí. Sí, porque además el ámbito de la auditoría en alimentos es muy diversa, Sí, ¿ya? po. Porque tú puedes tener, no sé, pues si vaya a ir a hacer una certificación, una auditoría, perdón, para certificación de Global Gap, por ejemplo, que es de campo, Ujú. ahí lo más lógico es que vaya un agrónomo si está relacionado con un frutal, por ejemplo, ¿ya? Claro, Es más difícil que vaya de otra segmento porque ahí hay conocimientos que requieres de trabajos de tierra, ¿ya? claro. O como Eh, el matadero, capaz que manden un veterinario, probablemente. y en un matadero lo más lógico sería que manden a alguien que sepa lo que hay que sacar de adentro de un animal para ver si está bien hecho, por ejemplo, una evisceración, ¿ya? Claro. No sé. Entonces, claro, ahí sería mucho más lógico mandar a un veterinario. Entonces, te da un espectro amplio, ¿ya? El tema de la auditoría. Ahora, sí, para ser auditor uno tiene que tener ciertas competencias, ¿ya? Claro. Y esas competencias están dadas, yo diría, principalmente por dos factores muy importantes. Para auditar, uno tiene que tener experiencia, porque Ujú. tenéis que haber tenido la experiencia de pasar por algún tipo de industria, conocer cómo son los procesos, saber cómo se producen los alimentos, a pesar de que uno obviamente no los va a saber todos, ¿cachai? Entonces uno tiene competencia en ciertos tipos de industria de repente. Ujú. Pero eso es un factor que yo creo que es re importante. O sea, no, el auditor tiene que tener una visión como un poquito más acabada del proceso y para eso tiene la experiencia, el único factor que te lo entrega. Y el otro es tener las competencias a través de algún curso de auditoría, ¿ya? Yo Sí, creo que claro. también es súper importante porque las normas van cambiando, los procesos van cambiando, entonces hay que estar actualizado, ¿ya? Esto es en realidad actualizado en todo ámbito de cosas, pero en el Claro. tema de auditoría, claro, las versiones de las normas van cambiando, ¿ya? Y no es lo mismo auditar una norma IFS que una BRC, son de la misma Mm, familia, son reparecidas, pero no son iguales. HACCP tiene otros sí, po. criterios, ¿ya? Las buenas prácticas de manufactura, que hoy día ya se certifican poco, la verdad, pero uno igual las puede auditar, tienen otro criterio. Entonces, en el fondo, hay que ver las competencias. Y eso es puro estudiar de diversos tipos de auditorías nomás. Oye, y ahora ya pasando así como a la vida real, cuando, cuando yo tengo mi empresa y me van a hacer esta primera auditoría y me da mucho susto. En la práctica, ¿cómo se desarrolla una auditoría? ¿Qué tengo que esperar yo si, como decís tú, tengo mi empresa de mermelada, una empresa chiquitita o tal vez no tan chica, y llega el auditor? ¿Qué va a pasar? Primero, a ver, lo primero yo creo que a pesar de que nosotros somos auditores, como dijiste recién, y Sí, también somos auditados. representantes de empresas cuando son auditadas, en algunos casos, Claro. cuando tenemos asesoría, uno igual siempre tiene un cierto grado de nervio antes de la auditoría, Sí. ¿ya? Es como el Porque nervio de la prueba. exactamente, Sí. y es un poco normal, ¿ah? Es un poco normal porque es una persona externa que viene a ver tu proceso y, y con un nivel a veces de duda que te puede generar confusión dentro de la empresa, ¿ya? Claro. Ahora, las auditorías son todas súper sistemáticas, ¿ya? Es un, Mm, es un manual de cortapalo así bien clarito. claro. Todas parten igual, ¿ya? Con una bienvenida, con una reunión de apertura, y en esa reunión de apertura nos tienen que decir las pautas de lo que se va a auditar, se presenta el auditor, presenta el orden o el cronograma de actividades que va a ejecutar durante el proceso de auditoría, eh, y después ya se inicia la auditoría en sí, digamos, el proceso, que también se constituye de dos grandes etapas, ¿ya? Una es la visita a planta, Ujú.
que es en el fondo ir físicamente, hacer el recorrido. Ahí va a variar dependiendo del auditor. Hay auditores que les gusta partir de atrás para adelante, otros de adelante para Sí, atrás. sí, A mí, nosotros tenemos un sí. esquema bastante de adelante para Nosotros atrás. partimos por planta. Es No, que si no, y partir además por materias primas sí, dentro del proceso de visita a la planta, partir, en el fondo, ir siguiendo como el alimento. Desde que claro, llegan las materias primas, las recibe, las analiza, no sé, hace las primeras mezclas, procesa, proceso, envasas y bodega a bodega de y producto terminado listo. y despacho. Es que yo no Eh, sé si es cuadratura, pero qué enredado hacerlo de otra manera. sí, pero a mí me ha tocado auditorías al revés, ¿ah? Mira, Auditores que les gusta partir desde el producto terminado. Y de ahí claro, van mirando para atrás, que también es una cuestión mental nomás, yo creo, es un claro, orden mental, pero cualquiera de las dos está claro. bien, digamos, ¿va? Eso es como un poquito a gusto del auditor. Y bueno, lo que tú estás mencionando ahí también es que, claro, el orden de los factores, porque yo dije hay dos grandes bloques. Uno la visita a planta, que lo describimos, y la otra es la revisión documental, Ujú, ¿ya? Que es cotota también, digamos, ¿ya? Porque ahí están todos los procesos de documentación y trazabilidad de los productos. Y ahí también hay cambios. Hay auditores que les gusta partir por un tema documental, después meten al medio o la visita a planta o al final y después vuelven a documental, por ejemplo. Y claro. eso también es parte de la estructura de cada auditor, ¿no? Está bien si lo hacen al principio, al final. A mí me gusta tener el diagrama de flujo Ujú, y con eso hacer el seguimiento de planta, digamos, en la visita a planta. Veo la planta, conversáis un poco con los manipuladores, te dais una visión general y vuelves a ver el tema documental de base, ¿ya? ya más profundo. Exactamente. Bueno, y que además, como dijiste tú, es siguiendo una pauta que está bien determinada. En el fondo, uno ve lo que uno quiere, uno ve lo que te va pidiendo la pauta, digamos. Absolutamente, la pauta es una guía. Es como una Sí, guía, un manual de cortapalo ahí que te va diciendo todo lo que tienes que ir evaluando punto por punto. Aquí no queda criterio del auditor lo que se evalúa. claro, Lo ideal es que la auditoría sea lo menos dependiente del auditor, que sea claro. muy objetiva, digamos. Y para eso están los checklists. Ah, y bueno, y terminaste la auditoría de planta y la de documental, y viene un proceso que es un periodo cortito como de reflexión del auditor, Claro. en que analiza ciertas cosas, va llenando algunos documentos preliminares, y finalmente se hace una reunión de cierre, donde a nosotros, eso es muy importante, ¿ah? La reunión de cierre es una etapa que no es un mero trámite, ¿ya? A nosotros ahí nos tienen que decir cuáles son los hallazgos, cuáles son las no Claro, conformidades que se detectaron dentro de la auditoría. Nos van a decir, nos van a dar un preliminar, una cosa preliminar respecto del nivel de cumplimiento, de cuántas son los problemas que hay que arreglar, ¿ya? Eh, Porque esto después el auditor no es quien decide si se entrega la certificación o no, eso también hay que dejarlo claro. bien claro. Es clave el auditor, porque si el auditor pone ahí que esta empresa es Está una todo malo. cambiando los ratones, bailando por arriba de las mesas, probablemente el que lea Claro, esto, que es el comité de certificación, obviamente no le va a entregar ni un certificado. Pero el tema acá es que este informe, con la justificación de cumplimiento o no cumplimiento de cada uno de los puntos del checklist, se va a un comité. Y ese comité lo revisa y se contacta con el auditor en caso de que tenga dudas o cualquier ujú, solicitud adicional, y ellos son los que deciden finalmente la certificación o no de una empresa. claro. O sea, es súper importante que quede claro que, porque el auditor le manda a la empresa una, imagínate, planilla o un informe chiquitito de cuáles son las no conformidades que encontró o los hallazgos, como dices tú, y ahí no debería haber nada que no te haya dicho en esa reunión final. O sea, no deberían venir nuevos hallazgos o nuevas no conformidades como que se le ocurrieron después, digamos. Claro, Eh, Debería estar todo ya clarito y uno como asesor o si tú eres la empresa, está como casi que esperando que llegue este informe para empezar a corregir lo que te dijeron que quieres corregir. Ahora, en tu experiencia, como, ¿cuáles son los aspectos donde más se generan no conformidades?
que te haya tocado? Que tú digas como, hoy siempre se caen en esto. Mira, infraestructura es un aspecto bien relevante, digamos, porque ahí sí el cambio de auditor hay otros documentos, hay documentos y normas y procedimientos que tienen una estructura más o menos parecida y que tú normalmente vas teniéndola desarrollada e implementada sin importar el cómo sea, digamos. Ujú. En el fondo me refiero a que cada empresa puede tener su propio criterio de cómo armar un procedimiento y cómo armar un registro, pero Claro. siempre que se cumple el objetivo final, el auditor te lo va a aprobar, digamos. Te va a decir, sí, ok, está perfecto. Vas a tener que explicarlo probablemente si es que él no lo entiende, pero te lo va a aprobar. A menos que tenga información de menos, digamos, que falte información que el auditor estime Claro. relevante, pero lo normal es que no. En cambio, en infraestructura sí hay una visión que es un poquito diferente, porque la visita a planta te pide ciertas cosas, pero hay algunos auditores que son mucho más fijados que otros en temas de planta o en temas de equipamiento, por ejemplo, y te van a cuestionar más equipos o te van a cuestionar pinturas de piso o de muros, ¿ya? O el uso de ciertos elementos dentro de la infraestructura que a ellos les parecen peligrosos y que capaz que el año pasado, el año anterior, no sé, pues el auditor no ni se fijó. Entonces Claro. eso queda un poquito más abierto. Entonces, normalmente en temas de infraestructura, y además porque la infraestructura y los equipos se van desgastando Mm, y que requieren sí. muchas veces inversiones importantes, ¿ya? Entonces, ahí es un factor relevante. Otro factor que es importante en muchas plantas es el tema de plagas. También ahí Sí. porque eso además podéis cumplir muchos años y después llegó, no sé, pues un Justo año llegó un más, ratón. claro, o llegó un año más seco o más lluvioso Eh, o no sé qué, que implicó que una plaga se dispara y escapa a tu posibilidad de mm, control en el fondo, ¿ya? claro. Entonces, eso también es un factor relevante. Porque además, no sé si en la gran empresa o incluso en la mediana, pero como que en la pequeña y en la micro es un factor que el productor había la sensación que no lo considera tan relevante el control de plaga. Como Absolutamente. que siempre es medio pariente pobre dentro de las cosas a O sea, implementar. ¿para qué estamos con cosas? Muchos lo hacen porque te Porque lo uno les piden y hay dice, que hacerlo, digamos, claro, pero no, sí, pero pero no, sí. no le dan ni una importancia. Claro, porque además tiene que hacerlo normalmente una empresa externa, lo que implica un costo extra, etcétera. Entonces va quedando como bien rezagado dentro de las cosas que uno tiene que cumplir. Es muy difícil hacerlo internamente, el control de plaga. Mm, En empresas chicas yo diría que prácticamente cero posibilidad, sí. ¿ya? Y grandes también es una joda distinta, porque en el fondo tú, para hacer un control de plaga interno, tienes que tener personal capacitado, tienes que tener, lo mismo que estábamos hablando recién, po, las competencias. O sea, la persona Claro. tiene que estar capacitada para aplicar ciertos químicos, tiene que contar con las medidas de seguridad, eh, tienes que tener un sistema de manejo de los productos químicos que vas a aplicar. Ujú, Incluso el cómo botar los envases vacíos de esos productos químicos, ¿ya? claro. Entonces, claro, después de todo este peloteo, es más fácil contratar una empresa externa que vaya, lleve sus productos, aplique y se vaya con todas sus cuestiones y no te deje porquería y mugres ahí, digamos. Mm, sí. Po. Ahora, en tu visión, la realidad de la certificación en Chile, ¿qué tal está? ¿Es como solo de empresa grande y muy grande? ¿O ya las medianas, pequeñas, les están pidiendo más certificar? O al menos ya se les audita más. Es que la certificación, yo creo que hoy día es principalmente dependiendo del mercado, más que del tamaño de tu empresa, Mm, es dependiendo del mercado donde vas a vender tu producto. claro. Entonces, claro, si tú querés vender en el retail, en algún supermercado, claro, tenéis ciertas exigencias que cumplir, digamos. Y Mm, podéis entrar sin tener alguna certificación o podéis entrar sin tener implementación de estas normas, pero con una carta bien clara y compromiso de cumplimiento, ¿ya? claro. El supermercado no quiere que alguien compre un producto, no importa la marca que sea, y se enferme porque lo consumió ahí, porque el reclamo le va a llegar igual al supermercado, ¿ya? Ujú, Inicialmente. Entonces, va a depender un poco más bien del mercado. Ahora, distinto si yo quiero hacer, y si yo quiero hacer marcas propias de un producto, por ejemplo,
Ujú. Yo quiero fabricar la marca líder, la marca Unimark, la marca que ahora ya no es Unimark, de Stento, creo, la marca de Unimark, Sí. la Cuisine Co, que es de Ujú. Jumbo, u otras, ¿ya? Claro, ellos te van a pedir ciertas normas ahí más específicas y te van a pedir ciertas condiciones más específicas, por lo cual Claro. depende. Si yo voy a vender a través de mi página web, lo más probable es que el consumidor final no tiene ni idea que existen estas normas y estos procesos de certificación. Entonces, Claro. es más fácil, ¿ya? Más limitado en volumen, pero más fácil de trabajar. Ahora, la recomendación aquí siempre es partan ordenados y partan con autocontrol desde el día uno, porque es más fácil que cuando tengo el Sí. despelote y después quiero ordenarlo, digamos. Me sale mucho Sí, más llegar caro. a ordenar despelote es complejo. Es complejo. Sí. Toma mucho tiempo, además. Claro, y además que no, probablemente no voy a saber del tema, Mm. me cuesta Ahora, mucho más. ¿cuál es la diferencia, porque lo nombraste, entre una auditoría de inocuidad y una de calidad? A ver, la inocuidad, a ver, podemos ir un poquito más atrás en realidad. Ujú. Cuando uno compra un alimento, tiene dos factores, digamos, de peligro, ¿ya? Ujú. O de mala condición del producto, ¿ya? Uno es el factor de inocuidad, que es algo que todos queremos que esté bien. O sea, yo no creo que ninguno de los que esté escuchando quiere, no sé, pues ir a comerse una caldillo de congrio Y salir enfermo. y salir enfermo, claro, y Claro, estar con diarrea 3 días, digamos, claro. o vomitando, ¿ya? Entonces, ese es el factor de inocuidad. Son elementos o peligros que pueden afectar un alimento y que pueden causar un daño en el consumidor. Ujú. En cambio, la calidad es una condición un poquito más subjetiva, ¿ya? Ujú. No tan objetiva, porque va a depender también, va a depender. Hay marcas a las que les pido más calidad que a otras. Ujú. O sea, hay marcas que Sí, son más po. de batalla y que te salen, no sé, po, un producto medio chueco o te sale medio más oscuro unas veces que otras, pero tú asumís que el producto es barato y ya, ok, Claro. ¿ya? Entonces hay una percepción ahí que es distinta y la calidad además tiene percepciones que son distintas para todos nosotros. No todos nosotros entendemos lo mismo por calidad de un producto. Ujú. El mejor ejemplo de eso lo hemos dado en algunas clases nosotros, que es con las manzanas. Si Claro. tú te vas a vender una manzana a Estados Unidos y lo que ellos quieren manzanas rojitas y bonitas y todas parejas y parecidas de tamaño. En cambio te vas a Europa y la manzana que le gusta es la Fuji, que es esta jaspeada, que no es tan bonita de aspecto, pero es rica, Es dulce. rica. Sí. Entonces, claro, entonces y los dos productos son de buena calidad, claro, pero la medición de esa calidad es distinta respecto al mercado, ¿no? ¿Ya? Ujú. Entonces, la calidad puede tener una condicionante subjetiva, pero si Claro. yo prometo algo, ahora sí me lo va a pedir mi cliente, ¿ya? O sea, Sí, yo le po. digo, mira, mi producto es premium, listo, yo ahí tengo cierta idea de ese producto y ya voy a exigirlo de esa condición, digamos. ¿Ya? En la barra Ujú. de cereal, por ejemplo, tú tienes barra de cereal que cuestan, no sé, 300 pesos y barra de cereal que cuestan 2,50 lucas. Sí, po. Obviamente, lo que tú estás esperando de la 300 pesos es poco. Que te Ya, quite el hambre. claro, es sobrevivir, digamos. ¿Ya? Claro. No estaba esperando un producto de una gran calidad y Mm. que venga en una condición específica y el sabor sea un sabor natural, porque entenderemos que uno es un producto de batalla, digamos. Eh, pero si estoy comprándome una barra acá de 2,50 lucas, claro, ahí estoy buscando otro producto, estoy pidiéndole otra condición. Las dos se llaman barra de cereal, pero yo le estoy pidiendo condiciones distintas a cada una. Ya. Bueno, y además hay que considerar que en el caso de, ya cuando son estas normas grandes, ¿cierto? Bueno, las no tan grandes también, por ejemplo, el HACCP, si bien se concentra en el tema de la inocuidad, también hay algunos requisitos que tienes que cumplir con respecto al cuidado del medio ambiente, por ejemplo, Ah, o claro. del trabajador, ¿cierto? En el fondo, las auditorías en general no son solo para el tema El de producto. inocuidad. Y mientras más grande o mientras más exigente es la norma, como las que nombraste tú, FS, BRC, más cacha de cosas te piden. Absolutamente, Claro. absolutamente. No, y ahí te metiste en otro mundo, digamos. Mm. Porque ahí HACCP, de hecho, es la parte de inocuidad
Claro, de esa norma, que que es debe un ser, ítem. claro, porque debe ser uno de los 7 ítems de la norma, digamos. O sea, Auditado. debe representar, no sé, una sexta parte de la evaluación completa. Claro. Oye, ¿y te ha tocado vivir alguna auditoría así como difícil o curiosa que encontrar una cosa que no te esperáis? Como auditor o auditado. Sí, Eh, sí, siempre hay varias, cosas raras. en ambos casos, sí, varias. Me tocó hace muchísimos años, como parte de una auditoría, estaban licitando un tema, un patio comida, y me tocó auditar algunas que estaban postulando y ver unos desastres más o menos interesantes, digamos, ¿no? O Sí, sea, desde que había baños adentro de la cocina y tú contabas con bandejas con cosas adentro, digamos, claro. que es bien Oye, insólito. y más allá de Pero, que nos... ¿Mm? perdón, y como auditado, sí, Ujú, también uno le tocan cosas exóticas, digamos, ¿ya? Es complicado porque como auditado, tú ujú. tienes que adaptarte un poco a los criterios del auditor que te tocó. Claro que sí, po. Y que a veces Claro, vienen con criterios medio raros. Me ha tocado un par de auditorías complejas, digamos, desde ese punto de vista. Y complejas en tonteras que no, al final no son, que para mí como auditor no eran temas importantes, claro, pero para él como claro, auditor sí lo eran, ¿no? claro. Sí, pues ahí, como decís tú, uno tiene que estar como bien a merced del auditor, pero yo creo que también uno como auditado tiene que tener cierta predisposición a, por un lado, defender tu trabajo y tu empresa en el fondo, porque estás poniendo la cara por ella, pero también estar abierto a la crítica. Yo creo que también cuando uno se cierra y no, Sí. yo he dicho eso todo bien, usted está equivocado, va por mal camino, digamos. No, no, yo creo a ver, las auditorías te dejan mucha enseñanza. Sí, Al final uno aprende mucho y el objetivo final es la mejora continua, ¿cierto? Ese es claro. el objetivo, el concepto que hay detrás de esto. Y te dejan muchos aprendizajes bien interesantes. Yo en general soy muy abierto al análisis externo de las cosas que hemos implementado, ¿ya? Sí, Las que yo te estoy diciendo son un par de ocasiones, porque en todas las auditorías te van a encontrar algo. Eso absolutamente, hay sí. que dejarlo bien claro también. O sea, no, tener una auditoría al 100%, yo no, a mí no me ha No, a mí tocado nunca, ni auditando ni siendo auditado, sí, ¿ya? nunca me ha tocado. En todos los años. Pero sí, tú te das cuenta, hay momentos en que tú decís, sabes que esto no es así. O sea, Claro. estás evaluándolo mal, sin decirlo así, desde O luego. se está rebuscando a veces, porque hay veces que también es Claro, como no estáis viendo. pillarle. Sí. Sí. Entonces, o no estás entendiendo el concepto de cómo se hace la pega acá y que se cumple el objetivo, pero no Mm, en el camino que tú quieres. claro. Ahí es cuando la discusión se pone un poco más tediosa, porque en el fondo lo que debiese medir el auditor en general no es el camino, Es el es el objetivo, resultado. es el Claro, resultado, ¿cachai? Que se cumpla con el objetivo. Entonces, si se cumple, ok, tú querías hacer este camino que a mí no me gusta, lo encuentro pésimo, da lo mismo. Esa es tu opinión, pero el objetivo está cumplido, con lo cual, check. claro. Es como cuando nosotros en las microempresas, estas bien chiquititas, y estamos recién implementando, por ejemplo, el tema de registro, que es uno de los complejos para implementar. Y a mí hay veces que me dicen, pero yo me puedo quedar con mi cuaderno porque yo en realidad aquí es donde anoto todo y en realidad sí. Y le dije, si lo importante es que si alguna vez lo auditan, sea entendible para el que lo lee o que al menos usted pueda explicarlo. Pero que, lo que no puede pasar es que llegue un auditor a exigirle que sea todo electrónico, por ejemplo. No, claro. Eso lo ideal es tenerlo electrónico, pero por Es más uno. fácil, Es más claro. fácil para Pero el hay auditor. gente que ya está tan acostumbrado a lo que hace que sí. Pero sí, hay muchos que todavía registran en un cuaderno o en archivadores, que es lo Sí. mismo en el fondo, que es tener hojitas Mm, en un archivador, que es la gran mayoría de las empresas, que te dificulta, te cuesta más encontrar los documentos, pero si lográis llegar a ellos y están medianamente ordenados, como para que tú entiendas dónde están, ujú. Está bien. da lo mismo, claro. ¿Te ha tocado alguna vez rechazar una Sí, certificación o frenar, cosas así? ¿Cómo, sí. cómo, cómo lo manejáis eso como auditor? Decirles, ay, que Sí. aquí no está funcionando. ¿Sabéis que la gente yo creo que tiene una visión distinta, que cree que como que uno Mm, va a auditar
así como con la gana de rajar a la empresa. Claro, O como el como profe que te quería poner el 2. claro, o como cuando estamos en clase, pues, ¿cachai? Que en el Claro, fondo todavía está la sensación esa de que, no sé, uno quiere ir a rajar al alumno con la claro. prueba. Y no, no es No, así. O sea, a mí cuando estoy en la universidad y le pongo una mala nota a alguien, puta, si hay que ponerla, hay que ponerla, porque el tipo claro. no entendió nada, bueno, nada que hacer, digamos. Pero no es el objetivo, ¿ya? El objetivo es que sea parte como del aprendizaje. Y en el caso de la auditoría, es un poco lo mismo. Uno lo que va a la empresa es a tratar de cooperar en el proceso, ¿ya? Entonces, a levantar cosas que uno piensa se pueden hacer distintas o mejor, y mediante ese camino lograr que la empresa mejore, ¿ya? Ese es el objetivo. Entonces, cuando te toca, bueno, te encontrás con algún tema como medio aberrante y tenéis que rechazar, o tenéis que generar una recomendación, porque en realidad este no es un rechazo, es una recomendación de no certificación, para uno también es penca, ¿ya? No, no es una cosa grata, porque sabéis que hay una pega detrás, que hay un montón de gente que estuvo trabajando todo el año o un periodo muy largo de tiempo, y tú le estás arruinando un poco la pega. Entonces, es un proceso que no es agradable, digamos, ¿ya? Que no es agradable de pasar, como auditor tampoco. Sí, me imagino. No, a mí me daría pena. Nunca me ha pasado. Sí me ha pasado como que tienen que mejorar otras cosas, pero no así como esto no está funcionando. Oye, y en general ahora todas las auditorías son presenciales. ¿Tú crees que en un futuro van a poder ser, porque en el COVID hubo como En el intentos, COVID hicimos varias así, ¿te acordás que por Zoom? es difícil hacer auditorías Sí, a distancia, la verdad? sí. Todavía, hay algunas empresas y algunos tipos de auditoría que todavía tienen algunos sistemas a distancia, Mm, pero yo lo encuentro súper difícil, súper es peludo. difícil. Sí, porque uno tiene que ver. Claro, y con el teléfono te van mostrando, o con la cámara te van Mm, mostrando lo que quieren que veas. Y claro, obviamente puede estar, ¿cachai? Puede estar el festival de ratones en un, no sé, por un lado, y ellos van a pasar derecho y no te van a mostrar. Sería muy pavo. Entonces, es complejo, ¿ya? mm, En el tema documental también lo encuentro complejo, porque a pesar de sí, que uno cuando audita tiene una cláusula de confidencialidad y todo, aquí en este caso tendrían que mandarte los documentos, y las empresas muchas veces les complica esto, porque claro, estáis mm, desnudando partes importantes del proceso, claro, sí, o de porque, cosas importantes para una empresa, como los proveedores, por ejemplo. Tendrían que claro, mandar la lista de proveedores y eso es las fichas complicado. técnicas de los proveedores, todo, po. Exactamente, de los productos y todo. Ahora, ya concentrándonos un poquito en nuestra realidad principal, diría yo, más allá de que a veces sí vemos grandes empresas, etcétera, en la empresa pequeña, en familiar, ¿cómo he visto tú que es cuando enfrentan como la primera auditoría? Eh, Terrorífica. sí, Sí, bo. Es puro miedo. ¿Ah? es puro O sea, susto, de claro. hecho, es más, a mí me ha pasado que me tocó mucho tiempo auditar a minera, Ujú. y que están acostumbrados, y las mineras, los casinos me Los refiero, ¿vale? casinos, claro. Eh, son auditados permanentemente y todo, pero es increíble porque toda mi auditoría ahí eran sin aviso, ¿ya? Hay dos Ah, tipos de perfecto. auditorías: están las auditorías coordinadas y las que son sorpresa, digamos, ¿ya? Normalmente uno siempre debiese hacer una auditoría sorpresa cada cierto número de años, ¿ya? En el Ujú. fondo, por ejemplo, para GFCI tú tienes 3 auditorías avisadas, y de las cuales después una es no avisada, ¿ya? Ya. Ya, pues y aquí por contrato con la minera, nosotros teníamos que llegar sin avisarle a la gente del casino. Entonces la gente de la minera sabía, pero la del casino no. Y era muy divertido, porque nosotros normalmente el traslado a la minera, entre todo el cuento, en la mañana del avión, después bajarse, llegáis como a mediodía, como a almorzar. Sí, pues. Entonces te llevaban al casino a almorzar y tú partías en la tarde de la auditoría. Partías con la reunión. Entonces tú llegabas como tranquilamente a almorzar, y ahí ya empezaba a quedar la escoba. Te reconocían como en la entrada y empezaban a caerse platos y la gente estaba, era una cosa como muy divertida, ¿ya? Entonces, eso, imagínate, una empresa más grande, digamos, acostumbrada, y eso llévalo a una empresa chica, ya que no Sí, está acostumbrada a esto y que no sabe a lo que se enfrenta probablemente.
Y muchas veces nos dicen que esperaban algo mucho más Más complejo, terrible. más Sí, terrible. Al sí, ahí me lo final han del dicho. proceso dicen, ay, pero esto no era tan terrible. ¿Cachai? Se imaginan una cosa como muy espantosa, y no es así, es parte del proceso que uno debe tener siempre en una empresa, digamos. Claro, claro. Y como para ir cerrando, ¿qué crees tú que es lo más valioso que uno como empresa aprende de una auditoría? Más allá del resultado, si te dan certificación o no te dan certificación, si tienes muchas no conformidades, pero tanto del proceso como qué aprende uno también del auditor. Uno aprende en toda la auditoría, la verdad. Ujú. ¿Ya? O Sí, sea, espero que la gente que yo audito también diga lo mismo, digamos, y no diga, es ah, así. ya viene este odioso. Pero, pero de las auditorías a las que yo he sido sometido, uno aprende un montón. ¿Ya? Ujú. Te das cuenta muchas veces que estás haciendo cosas de más, que uno Sí. por mejor dice, voy a hacer todo esto, y dicen, ¿y para qué haces tanto Mm. análisis? Me han dicho más de una vez ya, ¿por qué tanto? Sí, Bueno, yo creo que la deformación mía del laboratorio de microbiología viene también al tema analítico, pero uno quiere hacerlo todo. ¿para qué tanto plano? ¿Y este registro? ¿Y por qué no juntaste Mm. estos dos registros? En el fondo, te van enseñando a hacer cosas que tú puedes ir mejorando, ¿ya? Proceso de Mm. mejora continuo, no nos olvidemos del concepto. Eso es lo que estamos buscando con la auditoría. Entonces, te ayudan a mejorar, ¿ya? Y ahí, sí, la visión de diferentes auditores también te generan diferentes opiniones sobre temas parecidos. Entonces, Claro. te ayudan a mejorar. Yo creo, en general, yo soy bien agradecido de la auditoría. ¿Eh? A mí me gustan. A mí, contrario a lo que pasa con la 99% de la gente, a mí la auditoría no me pone nervioso, fíjate. Ah, ya. Sí. Sí, pero eso Salvo también, que tú sepáis que tenía unas yayitas ahí, que tenéis, es que claro, yo creo que un es muerto eso, detrás de la puerta, digamos, abajo de la cuando alfombra. uno conoce el proceso en el que está y todo, claro, en el fondo uno, como decís tú, uno espera que te encuentren cosas porque siempre las hay. Y el otro día que yo tuve auditoría como auditada, la dueña de la empresa me dijo, ay, pero tú crees que nos va a encontrar algo. Y dije, claro que nos va a encontrar algo. Claro que va a encontrar algo, porque lo importante es que el proceso como un todo lo encuentren bien y que está funcionando. Y lo que nos Exacto, diga que hay que mejorar, se mejora nomás. claro. O lo toman o no lo toman, también podría Claro, ser, digamos, ¿ya? Porque hay cosas que tú las puedes decir, no, sabéis que me gusta el mecanismo que tengo hoy día y cumple el objetivo y ya. claro. Y eso es. Claro, mientras se cumpla en el fondo. Pero Claro. sí, siempre te deja un aprendizaje, uno tiene que tomarlo como parte de los procesos, como una prueba. Como les decía recién, en la universidad Claro. es una prueba, parte del proceso de aprendizaje. No es una cosa de vida o muerte, digamos. ¿Ya? Lo que estamos buscando ahí es generar mejoras. Claro, porque aún en el peor de los casos no es definitivo, no es que perdiste toda tu oportunidad. Y pues fíjate que se dé el triste caso que te digan, no, sabe que no puedo certificarlo porque estás fallando en este punto muy importante, lo puedes mejorar. Y Claro, claro, tenés que pagar de nuevo, que es la claro, parte dolorosa, ese es el dolor, pagar una nueva pero certificación. tienes una nueva oportunidad, claro. Sí, Así que ya, pues esperamos que este episodio les sirva a todos los que o normalmente son parte de auditoría o nunca han tenido una, que es mucha de la gente con la que nosotros trabajamos nunca han sido auditados. Y tenemos además varios que están implementando algunos sistemas, por lo que eventualmente van a terminar siendo auditados. Entonces, como absolutamente. para que sepan eh, qué esperar, cómo va a ser el proceso, y que si bien no es un paseo por el parque, tampoco es tan terrible. O sea, lo importante es, si yo hago las cosas bien y estoy tranquilo Ujú. con lo que estoy haciendo, tengo que poder, lo importante es poder demostrarlo. Nada Claro, más. Mostrar y demostrar. Eso es lo claro. único importante. Pero no tomarlo con tranquilidad, tomarlo como una oportunidad también de aprendizaje. Ujú. Nunca, nunca, pero de los nunca, entablarse en una discusión violenta con el auditor. ¿Ya? Sí. Porque ahí uno como auditor tiene la misión de cortar la auditoría. O sea, si la cosa se sale de niveles, uno como auditor, dentro de los manuales en el fondo que te pasan la empresa, es no meterte en estas discusiones eh, gigantes, digamos, y solamente anotarlo y dejarlo ahí Claro. como consensuado. Y obviamente, y si ya ves amenazado tu integridad o cualquier cosa, que eso nunca me ha No, pasado, sí. la verdad, No. ya ahí cortar la arma y agarrar tu pilcha y te vas.
pero en general es eso, ¿ya? Es tomarlo con tranquilidad. Creo que además una cosa que es importante en la auditoría son procesos largos. Hay gente que a mí sí me ha dicho que no es tan terrible, pero que son mucho más largas de los que habían esperado. El otro día que estuvimos en una planta que era no grande, ¿cuánto duró? 4 horas y media. Al Claro. final las auditorías son largas, digamos. Entonces No, ya el proceso cuando es largo. pasaste la primera hora y media, como que todos se empiezan como ya más relajar y la revisión es más... Sí, además que como auditor también uno tiene a veces, hay que manejar bien la situación. Y no es todo preguntar y Sí, atosigar a la gente, sino que también tirarse una talla de repente o a que la cosa fluya y relajar el ambiente. Si al final la gente nerviosa primero comete más errores claro que sí. y además se le olvidan las cosas, ¿ya? También eso pasa mucho, ¿ah? Cuando Sí, tenés empleados, a veces la gente que está dentro de los operarios se pone nervioso y documentos que los llenan todos los días se le olvidan dónde están, no sé. O, no claro. o lo llenaron mal. O tú les preguntabas, ¿y usted le hicieron tal capacitación? No, parece que no, y No. se la hicieron hace una semana. Y es como, amigo, estoy Eso frita. también es un tema también de la auditora, el cómo Sí, pregunta las cosas, el saber preguntar. sí, Que a veces uno usa términos que en el caso de un operario no lo conoce ese término. claro, Entonces va a decir, no, yo nunca hice eso. Pero si viene la persona ahí de calidad o el dueño de la empresa y dice, pero señora, acuérdese que nosotros vimos temas, ¿se acuerda que vimos el tema de lavado de manos? ¿Cómo usted tiene que lavarse las manos? Ah, claro, sí, pues eso lo hemos visto si lo siempre. conversamos. Lo conversamos siempre. Entonces, esas cosas son importantes, ¿ya? Claro. Sí, porque de hecho cuando hablamos del tema del perfil del auditor, claro, pueden haber procesiones, qué sé yo, pero también es importante el tema de las habilidades blandas. Absolutamente, que se me olvidó. El auditor tiene que tener ciertas habilidades blandas que no lo hagan verse más ogro de la sensación que la gente ya tiene, digamos. Claro, claro, las habilidades blandas son súper importantes ahí. Sí. La cara de póker, además. Y la cara de póker, La cara exactamente. de póker, claro, no puede andar así, abriendo la boca cada vez que encuentra algo que no le gusta. Claro, claro, desmayándose. Ya, lo vamos a dejar hasta aquí para que Sí. no se nos alargue tanto. Y aunque siempre estamos los dos, muchas gracias por la conversa de auditoría. Todo entretenida la conversa, sí. Estuvo entretenida, sí. Ya, Pili. Esperamos que les sirva. Ya pues, Nos nos vemos la vemos. próxima. Abrazo. Chao, chao. Chao.